tema son los asuntos públicos, que es una de las áreas en las cuales la facultad ha ido generando y ha ido produciendo más conocimiento y formando más profesionales. Y tenemos aquí en el estrado a 3 hiperprofesionales del tema, que es una especialidad compleja porque es muy diversa, tiene habilidades soft, habilidades hard, tienen que enfocarse en problemas muy específicos, problemas muy técnicos, problemas muy relacionados con intereses, y por otro lado tienen una competencia necesaria y fundamental en establecer interrelaciones personales, relaciones humanas, influir. Por lo tanto, la caja de herramientas de los profesionales de asuntos públicos es muy diversa. Nos acompaña en primer lugar Lucas Méndez Tronché. Lucas es egresado de la primera promoción, por lo tanto es un valiente, además de un experto en asuntos públicos. Extraordinaria la visión de Lucas y en gran medida creo que sin menospreciar al resto de las promociones, pero la primera promoción siempre es muy especial, ¿no? Es la promoción fundadora, es la que le da, voy a decir algo medio más de viejo, pero es como el primer hijo, ¿no? Todos son iguales, pero el primer hijo es el que empieza a construir la familia. Y Lucas tiene una carrera profesional muy extensa y en estos momentos trabaja en la citrícola San Miguel, que es una de las empresas más importantes de la Argentina. La acompaña Pablo Marcó, que trabaja en British American Tobacco y tiene una muy extensa carrera profesional. Es un egresado mucho más reciente. Pablo, vos egresaste en el 2003. Tiene una carrera, Arcor, Nissan, consultoras, y por lo tanto tiene muchísimo y ha sido testigo de la evolución de esta función dentro de las empresas y las organizaciones, que luego va a ser el primer tema que hablemos. Y por último, Pablo Catoni, que Pablo tiene también una extensa carrera profesional, General Electric, Dow, ahora está en Sanofi, que es una empresa de salud muy importante. Además, Pablo fue presidente del Consejo de Relaciones Públicas y es, por lo tanto, también especialmente dedicado y ocupado en mejorar la profesión como tal, ¿no? Mejorar los estándares, promover congresos. Así que, bueno, nadie mejor que ustedes 3 para poder charlar de esto. Y yo la primera pregunta que te haría, Lucas, para arrancar es ¿cómo se fue ganando la función de asuntos públicos el lugar en las empresas? Vos has sido un testigo privilegiado de eso, desde en los últimos 20 años, de cómo se fue consolidando esa posición. Sí, totalmente. Yo creo que las empresas también están haciendo todavía un esfuerzo de entender de qué se trata, porque saben que lo necesitan y lo empiezan a incorporar. Quizás las corporaciones internacionales son las que más rápido lo han traído, por lo menos a la Argentina, como algo profesionalizado y con un rol concreto, pero siempre existieron, digamos. La verdad que existen no solo desde las organizaciones, sino también desde una ONG que está empujando alguna temática relevante, que puede ser por un tema ambiental o un tema social y demás, donde a pesar de que quizás no lo tienen estructurado o no lo tienen de alguna manera tan claro, lo están haciendo todos los días, digamos, en esa vinculación con el otro, con el decisor, el que tiene que cambiar una normativa, una ley o tomar una decisión, por empezar, tomar la iniciativa de ir a relacionarte con él para plantearle, porque vos conocés cuál es el problema que hay, ponerlo sobre la mesa y que del otro lado haya un diálogo, te escuche y se pueda de alguna manera poner una mesa de trabajo a buscar un cambio que sea una mejora en general
privilegiando el bien común, digamos. Eso es un proceso que existe desde siempre, lo que pasa que en las organizaciones se tiene que empezar a hacer, y en los países, esta vinculación con el Estado, entre las empresas y ONGs o cualquier otra institución, se tiene que hacer de una manera transparente y donde se pueda participar, digamos. Hay mucho prejuicio con el tema de esto del lobby o la gestión de intereses, y bueno, creo que es parte de nuestra responsabilidad también hacer docencia dentro de las organizaciones, porque esto se puede hacer de una manera totalmente transparente, pero bueno, primero hay que hacer también mucho trabajo adentro, ¿no? Conocer de qué se trata lo que hoy está siendo quizás un obstáculo, una dificultad para un negocio, para algo bueno para la comunidad, conocer a fondo la situación y a partir de ahí tratar de generar las condiciones para que eso se modifique y se trabaje con los otros actores y hacer de una forma muy colaborativa, que los otros actores también participen, tengan su espacio y se pueda llegar a un consenso y a una medida que cambie la realidad, en definitiva. Claro. Pero hay mucho por hacer. Claro, claro. Pablo marcó, decía recién Lucas, esa necesidad de convencer adentro y convencer afuera, ¿no? Es como un juego a dos bandas. ¿Cómo lo viviste vos en tu carrera? Sí, sin duda es una clave. A ver, yo creo que los asuntos públicos, mientras recién hablaba Lucas, pensaba, ¿no? Esto es una tarea que yo creo que siempre existió en cualquier institución, ¿no? Creo que en la actualidad lo que nosotros, los profesionales que nos dedicamos a esto, lo que hicimos fue justamente profesionalizarla. Ahora, el relacionamiento con la autoridad existió siempre de cualquier institución. Pensemos en el comercio de barrio. Hay alguien que se dedica a hacer, no con toda la estrategia que uno hace de una multinacional, pero hay alguien que es el que se relaciona con el municipio, hay alguien que es el que pone un cartel en la puerta para anunciar una oferta y comunica hacia afuera, hay alguien que es el que está pensando en el cliente. Digamos, quizás no está formalizado, quizás no está en una sola persona, pero existe, ¿no? Quizás en las organizaciones la diferencia es que el rol lo ocupamos nosotros y tenemos que pensar en una estrategia, sos mucho más asertivo en, bueno, mi objetivo es este, tengo que lograr esto. Creo que el gran desafío que nosotros tenemos como asuntos públicos es anteponernos a los posibles, digamos, vaivenes que se puedan dar a nivel regulatorio o reputacional, porque entendamos los asuntos públicos, ¿no? Cuando hablamos de asuntos públicos hablamos de una materia compleja que no solamente es relaciones con el gobierno, generalmente hay como un solapamiento ahí en la interpretación del término. Yo creo que asuntos públicos incluye la comunicación, incluye todo lo que tenga que ver con cualquier stakeholder de la organización, ¿no? Nosotros, desde nuestro rol, tenemos, digamos, la obligación de mantener esos vínculos con todos estos stakeholders que tienen que estar correctamente mapeados, tenés que saber cuáles son, conocer sus intereses y obviamente llevar adelante una estrategia de la manera más profesional. Claro. Pablo, ¿y vos cómo ves ese proceso? ¿Cómo lo viviste Vos pasaste además por distintos sectores de la economía, muy diferentes sectores. Por lo tanto, quizás se vive también de distintas formas. Cada sector va desarrollando su cultura de relacionamiento con la sociedad y con el Estado, ¿no? Totalmente. Sí, yo la verdad tuve suerte. Primero, gracias por la invitación. La verdad que es una alegría poder estar en casa y festejando los 30 años de la facultad. Uno, a pesar de que está en un espacio diferente del que estudiamos nosotros, se siente en casa de vuelta y siempre tiene ganas de volver a devolver mucho de lo que aprendimos en esas aulas, digamos, sí, que son las mismas que estas. Así que gracias. Y con respecto a tu pregunta, yo tuve la suerte de poder trabajar en diferentes sectores, para llamarlo de alguna manera, controversiales, ¿no? Cuando digo controversiales son aquellos sectores que generan algún tipo de ruido en la línea de la comunicación con la sociedad, por algún motivo. En este caso, básicamente por el tipo de actividad que realizan. Yo trabajé en la industria petrolera, en la industria tabacalera, en la petroquímica, en la energía, y ahora trabajo en la industria farmacéutica, ¿no? Con lo cual, básicamente nuestro rol, como decía Pablo, es un rol de comunicación. Digo, ¿no? Nosotros, la comunicación dentro de la compañía está dividida por diferentes andariveles que de alguna manera todos se juntan.
con el objetivo de poder generar consensos. Tratar de evitar los disensos con la sociedad y generar consensos. Para poder hacerlo eso, y tomando también palabras de Lucas, hay que hacerlo de una manera transparente, hay que poder mostrarse tal cual es la compañía y poder mostrar cuál es el aporte que está haciendo a la sociedad y poder responder abiertamente a aquellos cuestionamientos, inquietudes, preocupaciones que pueda generar esa actividad industrial. Si uno no se comunica de una manera transparente, si no lo hace desde ese lugar, es imposible poder generar esa conexión, ese consenso. Como decía, yo tuve la suerte de trabajar en estos sectores que por su naturaleza fueron construyendo sus propios departamentos de asuntos públicos hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Y generando procesos y generando actividades y hablábamos antes en la charla de, no sé, de diferentes matrices de cómo encarar los temas críticos y cómo trabajarlos y de qué manera acercar los mensajes y cómo definir los mapas de actores, los mapas de alianzas, con quién acercarse, con quién no, o quién puede ser alguien que pueda apoyar tu mensaje. Y eso la verdad que te lo dan mucho estos sectores que pueden llamarse controversiales, pero hoy cada vez más va pasando a otros sectores. Sectores que quizás en el pasado no se veía como tal, sin ir más lejos, no sé, la alimentación, digamos. El año pasado tuvo que tener una discusión pública y política muy fuerte que afectaba directamente al negocio, y hoy lo tiene y seguirá teniendo otros temas por, no sé, por contenido de los productos, etcétera, y así con todas las industrias, digamos, ¿no? Entonces creo que es algo que cada vez más van tomando el resto de las industrias, muchas aprendiendo de lo que fueron siendo otras, y es algo que se va extendiendo cada vez más, lo cual, por suerte para nosotros como profesionales del sector, abre cada vez más puertas para poder desempeñarnos. Claro. Lucas, ¿a vos te parece que en los países en crisis, no estoy hablando de ninguno especial, se valoriza, es más, se jerarquiza la función de asuntos públicos? Yo creo que no, yo creo que es para todos los países importante, porque siempre hay temas para mover la frontera, digamos, de las situaciones. Yo creo que los países en crisis lamentablemente coincide con gobiernos que son más caóticos, entonces es más difícil y aparte a veces desincentiva a involucrarte, a enfrentar un tema cuando del otro lado o no se conoce o no hay voluntad, digamos, de generar una mejora en algún aspecto, o no hay ganas de hablar, digamos, con el otro. Por eso creo que un poco para el mensaje para los más chicos, a veces decís, bueno, asuntos públicos, me tengo que meter a hablar con un político. Yo lo que haría es animarlos a que hay que ir porque del otro lado hay personas que siempre vas a encontrar un talón de Aquiles por donde entrarles y identificar que del otro lado hay que ponerse un poco también en los zapatos del otro, el que está del otro lado, que vos tenés que persuadir y que se abra a lo que vos querés proponerle y que tenga que comprender algo, una situación con la mirada tuya y vos también a estar abierto a la mirada del otro. Pero creo que el tema de la situación de crisis en general obviamente va a generar más situaciones, no sé, el tema de Argentina en particular, tener $18, no sé cuántos son ya. Bueno, obviamente si del otro lado no comprenden las implicancias que esas medidas tienen y no hay un espacio donde se pueda previamente a tomar esas medidas a conversarlas en una mesa donde se pongan esas implicancias sobre la mesa, que muchas tienen que ver con mano de obra o problemas con la gente también, digamos, que son trabajadores. Entonces, bueno, si del otro lado no hay una apertura a generar un espacio de conversación, generalmente se toman medidas apresuradas por la urgencia y no se toman con otro nivel de profundidad. Entonces, yo creo que es para todos. Los espacios de crisis son más complejos, pero creo que hay que ir y acercarse, tocar la puerta, establecer un relacionamiento y enfrentar esa situación, porque del otro lado, de vuelta, por más de las ideologías que haya, siempre hay espacios, oportunidades para plantear tu visión y siempre se termina teniendo en cuenta. Por eso yo creo que probablemente haya más oportunidad para que las empresas en digamos, países emergentes tengan que desplegar, digamos, áreas de asuntos públicos para
justamente defender sus intereses, pero al mismo tiempo mostrarlos de una manera transparente, auténtica, donde está todos los elementos que están en juego, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con un montón de familias que trabajan en tu actividad, en la empresa que vos trabajás, que estarían teniendo una situación complicada si del otro lado no hay un entendimiento, o por lo menos una predisposición a trabajar en ese aspecto que se quiere modificar, claro, eventualmente. Pablo, en esos desafíos tan difíciles que ustedes tienen, ¿no? Son, de alguna forma son casi la piel de la organización frente a la sociedad, ¿no? Tienen esa sensibilidad y tienen que evitar que las organizaciones caigan en la endogamia, y que es una tendencia permanente. Vos, en tu carrera profesional, ¿qué experiencias te entusiasmaron? ¿Qué proyectos te encantó participar? Buena pregunta. Creo que debería haberme la hecho antes. No, a ver, antes hay un punto de lo de Lucas que me encantó la pregunta. Perdón, que vuelvo para atrás, pero yo creo que las situaciones de crisis, por ejemplo, en países como el nuestro, lo que hace es modificar el rol que nosotros cumplimos. En gobiernos, por ejemplo, como el actual, donde la administración del comercio es tremenda, nuestro rol es quizás estar en el día a día tratando de liberar una CIMI para poder importar... Cuando decís administración del comercio, ¿a qué te referís? Al Estado interviniendo, eso, ¿no? Estado interviniendo a la en el día a día, en la regulación, en el día a día de lo que es, digamos, lo que en otro país funciona sobre rieles, porque las leyes están, acá hay una ley, pero hay alguien que la traba, entonces nuestro rol pasa a ser intentar ser el jugador, como en el fútbol americano, el quarterback que va sacándole para que el otro vaya con la pelota y haga el touchdown. Bueno, esto es lo mismo. Nuestro rol quizás es tratar de darle cierta como fluidez al negocio. En otros países eso no pasa. Están nuestras funciones dedicadas a mirar las regulaciones, al engagement, a tratar de mirar cómo hacer para crecer el negocio, acercándole negocios a la compañía. Entonces creo que las situaciones o los países en crisis o donde quizás las instituciones son un poco más endebles, nuestro rol cambia un poco. Digo, eso porque me pareció buenísima la pregunta. Y después, ¿qué me interesó a mí o cuáles fueron los proyectos en los que participé? A ver, la verdad es que me tocó, afortunadamente, pasar por varias industrias diferentes, como la alimentación, también tuve un pequeño paso por aerolíneas en la gestión anterior. Y la verdad es que de cada una como que me llevo muchos aprendizajes. En el caso de Arcor, no sé, desde lanzamientos de producto en categorías nuevas que implican y donde estuve muy involucrado en temas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy nuevamente en la industria tabacalera, donde el desafío pasa por lograr regulaciones que permitan a la compañía ingresar en nuevas categorías de producto. O sea, si quizás la función de asuntos públicos, en estas, sobre todo en las industrias controversiales, como las que mencionaba Pablo, nuestra función es central y está muy cerca del negocio. O sea, quizás porque la controversia, por ejemplo, en el caso del tabaco, es el producto que vendemos. Entonces, no es la licencia social para operar, digamos, yo produzco caramelos, no tiene el conflicto no está en el caramelo, por ahí están un montón de cosas alrededor que yo tengo que ir tratando de allanar el camino para que el negocio fluya. Acá, por ejemplo, en la industria tabacalera, el producto que nosotros comercializamos es el conflicto. Entonces nosotros tenemos que trabajar y la función de asuntos públicos, que constantemente está queriendo ser regulada, la actividad, modificaciones de regulaciones, mayores restricciones, nosotros tenemos un rol fundamental. Y ahora, y acá respondiendo concretamente a la pregunta, que estoy nuevamente en una función que está pensando en nuevas categorías de producto, la función nuestra, digo nuestra porque es de un equipo de asuntos gubernamentales, va por delante del negocio. Ajá. O sea, si nosotros no logramos las regulaciones que necesita la compañía para poder comercializar nuevos productos, nuevas categorías de producto, el negocio empieza a caer. Claro. O sea, la presión del negocio hacia el área es tremenda. Entonces eso... Bueno, eso se tiene que expresar en algún bono a fin de año, ¿no? Yo estoy en la misma, pero los de recursos humanos no sé si están tan convencidos. Pero realmente el desafío es enorme. Muy interesante. Y a mí nunca me había tocado estar en una... Sí, antes había trabajado en otra tabacalera donde es fundamental el trabajo.
Ahora, estar por delante del negocio nunca me ha pasado y eso realmente para mí es una de las razones que me motivaron a volver. Muy interesante. ¿Y vos, Pablo, en tu caso? De experiencias, como decía, creo que tuve la posibilidad de estar en diferentes sectores, en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Y ato un poco también las dos preguntas, ¿no? En momentos en los cuales nos convertimos en bomberos y estamos apagando incendios en el relacionamiento con los públicos, en este caso quizás puntualmente con las autoridades gubernamentales, y en momentos, como decía Pablo, en los cuales uno está pensando mucho más hacia adelante, ¿no? No sé, en Shell yo trabajé en el momento, los chicos no se van a acordar seguramente, pero en el momento en el cual Shell era la única compañía que hablaba en su momento en contra de las políticas del gobierno nacional. Estoy hablando del año 2005-2006. Claro, gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno de Néstor Kirchner. Y en ese momento había un enfrentamiento abierto del gobierno contra Shell. Amenazas de cierre de la refinería, prohibición de comercialización de productos, hasta amenazas de presión contra el presidente de la compañía, etc. Y en todos esos momentos nosotros estábamos sentados al lado estábamos en la mesa de negociación de qué palabra se decía, qué no se decía, y siempre obviamente con el respaldo de la casa matriz para poder avanzar en ese tipo de cuestiones. Después tuve la posibilidad de pasar a la industria tabacalera, como decía Pablo, que también en un momento muy especial, que fue cuando se definían las políticas de control de tabaco en todo el mundo y en particular en América Latina, con lo cual poder participar de un proceso legislativo, uno de varios procesos legislativos, y fue como un gran aprendizaje de cómo uno se anticipa a la regulación, cómo entender quiénes van a hacer lo que van a presentar los proyectos, por quién están apoyados, cuáles son las motivaciones, de qué manera poder, como decíamos antes, generar esos vínculos como para poder generar las modificaciones necesarias en los proyectos para que esto no te pegue en la línea de flotación del negocio, y luego la adaptación del negocio a la nueva regulación. Después me tocó trabajar en Dow en un momento en el cual la compañía buscaba posicionarse como uno de los actores industriales más importantes de la Argentina y acá dejar de ser un apagador de incendios para pasar a ser, digamos, alguien más propositivo y tratar de acercar a la compañía a las autoridades gubernamentales para mostrarlas como un actor relevante a ser escuchado y que pueda impulsar políticas públicas para el desarrollo industrial. Y hoy en la industria farmacéutica algo totalmente diferente, quizás parecido a lo que contaba Pablo, de anticiparse a cuáles son las tendencias, digamos, ¿no? Las tendencias de las nuevas innovaciones en medicinas, etcétera, y en tratamientos, para poder lograr el acceso de esos tratamientos a los pacientes. Y un trabajo muy grande con pacientes y la posibilidad de mostrar cuáles son las virtudes de estos nuevos tratamientos y que eso pueda ingresar a diferentes programas que puedan ser financiados por las diferentes instituciones. Claro. Ustedes tienen que aprender muchísimo, estudiar muchísimo, ¿no? Cuando entran, cambian de sector, van a distintas empresas, se tienen que convertir en expertos de autoridad frente a los terceros, los externos. Sí. Es un aprendizaje enorme, ¿no? Que es un privilegio también, ¿no? Porque estás en una actividad nueva y tenés que poner mucho esfuerzo en eso, en conocer a los actores, no solo de tu empresa, sino de toda la actividad, de todo el sector. Ahí las cámaras empresarias son fundamentales porque tienen las estadísticas, la información de lo que tu sector aporta a la comunidad en general. Entonces, toda esa información es el contenido relevante que vos después usás a favor de esos objetivos que pueden ser de la agenda del sector o de la agenda de la empresa, que vos tenés que ir a hacer de alguna manera docencia al otro para que lo tenga, lo comprenda, de vuelta a lo que decíamos al principio. Eso es un proceso, porque en definitiva nosotros lo que hacemos es, en un ejemplo más futbolístico, digamos, acercamos la pelota al arco, digamos, pero después los que toman las decisiones muchas veces es la política. Y te doy un ejemplo que me pasó a mí, digamos, yo del sector citrícola obviamente no conocía nada, no soy ni ingeniero agrónomo ni nada, nunca, pero bueno, cuando hablas con las personas te
tenemos la capacidad, quizás un poco lo que nos dio la facultad, es la capacidad de tomar lo relevante, despejar y conseguir la información relevante para después ir en este caso, al sector público. Por ejemplo, en el caso de San Miguel, tuvimos que abrir el mercado de cítricos para Estados Unidos. Bueno, fueron 17 años que no pasaba nada, o había un procedimiento. Vos tenés que entender primero cuál es el procedimiento muy detallado para que Estados Unidos te abra un mercado, un producto para que ingrese. Después el toma y daca que hay entre países también, porque nosotros tuvimos que abrirle otra cosa para que se abra. Pero lo importante de ese proceso es entenderlo y demás, y dejar la pelota lo más cerca del arco, porque finalmente se abrió cuando la política se alineó y Trump y Macri decidieron establecer estaban las condiciones para que eso suceda. A veces la política es un gran obstáculo, digamos, pero si estaba todo preparado, todo el procedimiento, ya no habían excusas, digamos, para que eso suceda, bueno, ahí es cuando finalmente, bueno, se abrió el mercado y fue un hecho muy importante y que te da bastante satisfacción, donde vos fuiste un actor más, digamos, porque hay un montón de gente que estuvo trabajando, lobistas en Estados Unidos también, para hacer todo ese procedimiento, ¿no? Lucas, explica un poquito, porque ese fue un hecho extraordinario, ¿no? El ingreso de los limones eran, ¿no? En ese caso fueron limones, sí. A los Estados Unidos. Mirá, yo cuando entré a San Miguel, el primer tema me dijeron, che, tenemos que abrir el mercado, y bueno, y el sector, mirá, mi empresa ni siquiera tenía un área de asuntos públicos, ni el sector tenía nada, había una cámara empresaria. Bueno, ahí se empezó primero a conocer cómo es el protocolo para que se abra un mercado, porque la fruta tiene enfermedades, es un producto perecedero, tiene que viajar 30 días, un montón de aspectos que tienen que estar validados del otro lado, ¿no? Después están los intereses en Estados Unidos. Hay producción citrícola en Estados Unidos que decían, estos indios que no vengan a meternos toda la producción que tienen, que sabían que teníamos mucha, porque nos inundan y nos matan en nuestro negocio que está fantástico. De hecho, nosotros queremos entrar porque es un mercado muy importante, Estados Unidos. Y entonces, toda esa información que tenés que estar poniendo sobre la mesa es importante que la conozcan los que son tus referentes en el sector. Nosotros trabajamos mucho con el SENASA. El SENASA es el que, con su par americano, tenía que estar planteando por qué dábamos todas las condiciones para que esa fruta ingrese sin riesgo para el mercado. No solo por el impacto económico en destino, sino también por las condiciones fitosanitarias, que no vamos a exportar una enfermedad que sería dramático. Claro, ¿no? o sea, era una alianza sector privado, sector Exacto, público, sí, para lograr un objetivo estratégico que era venderle limones a los estadounidenses. Exactamente, ese fue el proceso. Y bueno, embajada, también, Cancillería, interactuaban un montón de agentes, porque aparte era uno de los pocos temas que teníamos para ganarle a Estados Unidos, así que bueno, por eso se trabajó y después tuvo mucho ruido comunicacional, difusión. Pero... Y hubo unas declaraciones incluso del presidente Trump, ¿no? Sí, en una reunión entre ellos, entre Trump y Macri, y yo, me estás pidiendo los limoncitos esto, como medio peyorativo. Para nosotros era importante, para el sector. Claro, para el país tampoco era tan relevante, pero bueno, por lo menos establecías un esquema de trabajo. De hecho, después se empezaron a quejar los del cerdo de Argentina, porque se abrió el mercado de carne de cerdo de Estados Unidos para Argentina. Entonces, todo tiene implicancias, digamos, de un lado y del otro. Bien. Pablo, y en el mundo, cuando vos ves el mundo de fuera de la Argentina, ¿no? Y ves los profesionales de asuntos públicos, ¿qué acciones vos viste que te encandilaron? ¿Qué bien lo que hicieron en tal país, en tal otro? ¿Que esta corporación hizo esta acción extraordinaria? Creo que hay algo que envidio de otros países, sobre todo de los países europeos, que es la capacidad de organizarse para trabajar. O sea, son muy esquemáticos, quizás llegan al mismo resultado, ¿no?, que nosotros, pero nosotros somos más enquilombados. Creo, nos cuesta mucho, digamos, organizarnos y trabajar todos ¿Estás unidos. hablando sector privado y sector público? No, sector privado. Creo que eso, la organización, si bien tenemos procesos y todo, yo los veo como mucho más enfocados. De hecho, tengo quincenalmente una reunión con un polaco, ¿no? Es una máquina. El tipo... Tú me dice, y entonces le tengo que explicar rendir resultados. Bueno, Pablo, me dijiste la semana pasada que iba a hacer esto y esto. Y en la mitad tuve que hacer 18 millones de cosas más. Pero me dijo, me dijiste que me iba a hacer esto la semana pasada, hace 15 días. Y ahora el resultado. Y entonces, como que son
Claramente por eso está en esa posición y hace lo mismo, después estuve averiguando, hace lo mismo con todos, pero es algo que creo que nosotros, o yo en lo particular, tenemos mucho para aprender. Y lo otro es, nos cuesta mucho, y creo que eso es algo, sobre todo lo he visto con algunos equipos en Estados Unidos que me tocó trabajar, es después de terminar procesos, hacer como un análisis de dónde están las oportunidades de mejora. Claro. Que nosotros terminamos algo, ahorita se cumplió el objetivo, Claro. chao, otra cosa, sigamos. Quizás es un poco porque somos así, quizás es un poco porque el día a día te lleva puesto y no tenés, y generalmente tenés que tener o hacerte el tiempo para eso. Pero esas son dos cosas que yo, digamos, envidio de otros equipos, digamos, de afuera, respecto a nosotros. Muy, muy interesante. Y digamos, sí es más de Sudamérica, porque lo veo un poco con los brasileros con los que interactúo también, somos más parecidos. Diferentes, pero parecidos en ese sentido. ¿Vos ves muchas diferencias culturales entre América Latina y corporaciones de otros países? Sí, absolutamente. Sí, a ver, somos diferentes. Por ejemplo, hoy por hoy me está tocando, yo trabajo para Argentina y para Chile. Y parte de mi rol es digamos, darle difusión en la prensa a muchos de los temas que estamos haciendo. Tengo una agencia en Argentina, tengo una agencia en Chile, ¿no? Los equipos de asuntos públicos trabajan con esas agencias. Digamos, es increíble las diferencias en el relacionamiento o en lo que, hasta dónde está permitido, por ejemplo, que avance uno como responsable de comunicación o prensa con un periodista chileno a lo que hacemos con un argentino. Yo, de los periodistas argentinos, no sé, en mis años de carrera, tengo muchos, no soy amigo, pero tengo relación, lo llamo, le escribo para el cumpleaños, conozco cuáles son sus hijos, o sea, me puedo juntar a tomar un café y sin intención de nada. En Chile son más estilo americano, ¿viste? Donde, no, pará, hasta acá, por lo menos con los que me ha tocado trabajar a mí, y lo noté muchísimo. De hecho, yo les digo, al principio le dije, che, llámenlo y vamos a tomar un café. ¿Pero para qué? Para conocerlo. Pero, ¿qué querés hacer? Si no le llevas información, el periodista no se va a juntar. Y me pasó varias veces, entonces ahora ya pregunto, che, ¿les parece sí? Claro. Pero constantemente salió una nota, después de un trabajo grande, por ejemplo, hicimos el otro día, logramos que saliera una nota, habíamos trabajado mucho con el periodista, acercando la información, escribió una nota sobre un tema que nos importaba, la nota fue muy buena, y le digo al equipo, le digo, bueno, le agradecieron al periodista, a ver qué, no, ¿cómo le vas a agradecer? Bueno, nada, no sé. Claro, tenés que ver ese tipo de cosas es completamente diferente. la práctica local. Pablo, yo te quería preguntar, porque mencionamos bastantes veces, Lucas lo mencionó por primera vez, la palabra prejuicio, que es un prejuicio que incluye el rol de una persona que va a defender determinados intereses, ya entra cierta crisis la credibilidad porque está defendiendo determinados intereses explícitamente. Y además por el mundo de la empresa. Que el mundo de la empresa, voy a generalizar y todo el que generaliza ignora, pero en América Latina tiende a tener un estatus, un prestigio en crisis o en duda, ¿no? ¿Cómo trabajas con eso? Mira, tocas un tema central de la actividad de, llamémoslo lobbying, para no usar eufemismos y hablar directamente de la palabra, que justo que es algo que pasa globalmente, no es algo que pasa solamente en la Argentina o en la región, pero en la Argentina quizás particularmente ocurre lo que decís vos, una conjunción entre altos niveles de corrupción en la sociedad en general y una bastante mala percepción del ámbito privado. Entonces cualquier actividad o cualquier actividad de relacionamiento entre el mundo privado, el mundo empresario y el mundo público siempre está teñido de algún nivel de opacidad, digamos, y siempre se piensa que hay algo extraño detrás de eso. A esto se le suma que en la Argentina no existe ninguna regulación específica de base sobre el tema de lobbying como sí ocurre en otros países. Sí es importante decir que la actividad es una actividad legal y legítima. ¿Por qué legal? Porque es una actividad constitucional, digamos. Hoy el artículo 14 de la Constitución lo que a uno permite es poder interceder ante las autoridades. Interceder ante las autoridades es poder plantear los intereses
que uno tiene, poder plantear las inquietudes y poder dialogar con autoridades. Lo que no existe es una regulación específica de lobbying que te indique de qué manera, siguiendo qué procedimientos se puede hacer el relacionamiento, como ocurre, sin ir más lejos, en Chile, en el cual uno tiene que, por ejemplo, acceder a una plataforma para pedir una audiencia, a quien le pide uno la audiencia tiene que contestar ese pedido afirmativamente o derivando o negativamente, y además, lo que es súper importante, toda audiencia queda registrada. Hoy existe solamente en la Argentina un decreto presidencial del año 2003 que lo que obliga es a los funcionarios del Poder Ejecutivo a hacer como un reporte de esas audiencias, pero que en la práctica no se cumple. Entonces, en diferentes instituciones nosotros llevamos esta discusión. En este caso, como decías antes, yo tuve la suerte de presidir el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, en el cual tratamos este tema específico de las buenas prácticas en la gestión de intereses y de cómo poder seguir profundizando el fomento de las buenas prácticas. Siempre pensando obviamente en la posibilidad de una regulación a futuro, pero en el caso de que no exista, que haya sí una forma, como decíamos antes, transparente, en el cual se permita el acceso a todas las personas involucradas en la temática, en la discusión, que los funcionarios también llamen a todas las personas a poder presentar sus puntos de vista, que obviamente no exista ningún tipo de intercambio, ni de influencia, ni de dinero, ni nada en el medio de esa relación, sino simplemente información, que esa información sea real, verdadera, fehaciente, etc. Y que, sobre todo, que este es el objetivo de nuestra función, y es el objetivo fundamental, que es el de poder colaborar con el funcionario para poder definir políticas públicas eficientes y que apunten al bien común de la sociedad. Que no se hagan políticas públicas que luego, al momento de ser, como vemos todo el tiempo, que por no consultar a los interesados, por no consultar a los que saben o los que pueden estar impactados, terminan saliendo piezas regulatorias que son incumplibles o que después, en su aplicación, son contrarias al espíritu que tenían. Muy bien. Muchas gracias. Hemos terminado el tiempo. Les agradezco mucho en nombre de la facultad. La facultad tiene muchos métodos de aprendizaje, pero su principal método de aprendizaje son ustedes, son los graduados. Y hoy por hoy no solo la mayoría de los profes son graduados y graduadas, sino que la presencia de ustedes constante en este lugar, en esta casa, que es una casa que tiene varias sedes, no es necesario venir acá, sino que tenemos todas las otras sedes y el intercambio permanente que tenemos, hace que finalmente los nuevos alumnos que van llegando, muchos de los que están aquí, se enriquecen con la experiencia, con la visión de ustedes, también con los cambios de rumbo. La facultad no los equipa completamente nunca más con unas escenas de tanto cambio, entonces ustedes tienen que buscar nuevos aprendizajes y después nos traen esos aprendizajes para que nosotros se los pasemos o a través de ustedes a los chicos nuevos. Así que es un ciclo muy virtuoso que yo creo que todos los profes de la facu saben que ustedes siempre están disponibles y con muchas ganas de ayudar. Y nosotros también hacia ustedes, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.